Este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. E iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedece? Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para mí, Padre Bernardo Moncada, estar en este momento con ustedes, celebrando nuestro segundo congreso virtual para los miembros del canal de YouTube del Padre Bernardo. Les agradezco a todos ustedes por estar conmigo en este momento. Dios, en oración, me puso este texto bíblico para poder predicar en este momento. El título que le da la Biblia Jerusalén a este texto, que está tomado de Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta el 41, es la tempestad calmada. Pero yo utilizo este texto para hablar acerca de las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque cuando Dios promete, siempre cumple, porque Dios es veraz, dice el Nuevo Testamento. Y vea qué bonito esto. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo está con sus apóstoles. El Señor Jesucristo viene de compartir una serie de parábolas con sus apóstoles. La parábola del sembrador. El Señor viene de compartir la parábola de la semilla de mostaza. La parábola, mis hermanos y mis hermanas, de el grano que cae en la tierra, el grano de mostaza. Y la semilla que crece por sí sola. Viene el Señor Jesucristo de hablarle a sus apóstoles. Después de que el Señor le habla a sus apóstoles y a la muchedumbre, el Señor Jesucristo, sobre el atardecer, le dice a sus apóstoles, pasemos a la otra orilla. Y yo quiero que ustedes junto conmigo no olvidemos esta palabra. Porque es que a veces pasamos por encima de esta palabra y no le ponemos atención, mis hermanos. No solamente el Señor les está dando una orden a los apóstoles de pasar a la otra orilla. ¿A dónde van? Van a la región pagana de Gerasa, porque el Señor siempre va más allá a buscar la necesidad. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero el Señor Jesucristo les da una orden, pero más que una orden les da una promesa. El Señor Jesús está diciendo que van a pasar a la otra orilla del lago. Es importante leer Marcos capítulo 5 versículo 1, donde vemos el cumplimiento de esta promesa. Y llegaron al otro lado del mar. Qué bonito sería solamente llegar y cortar el versículo 35 y pegarlo al capítulo 5 versículo 1 y decir, qué bendición, Dios promete, inmediatamente cumple. Pero mientras se cumple la promesa del Señor, siempre suceden cosas. Hoy el Señor en este congreso ha dado palabras de sanación, de liberación con nuestro hermano Miguel Peña. Recibimos una oración contundente, profunda, fuerte. Con nuestro hermano Andrés Riaño recibimos una palabra poderosa. Y entonces nos pegamos de una palabra. Dicen los que saben de la Biblia que en la Sagrada Escritura hay más de 33,000 promesas y 8,000 bendiciones. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque como dice San Mateo, capítulo 8, versículo 8, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Solamente con una palabra. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16, 31. San Lucas capítulo 19, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Una palabra, nosotros tenemos que creer que se va a cumplir en nuestra vida, porque cuando el Señor promete, cumple. No sé si usted está enfermo, no sé si usted está oprimido, no sé si usted está pasando por problemas, por dificultades personales.
interiores. No sé si usted está pasando por problemas familiares. No sé si está pasando por problemas sociales o eclesiales. No lo sé. Lo único que sé es que si usted hoy cree en que cuando Dios promete, cumple lo que Dios le está prometiendo y lo que Dios le ha prometido, usted lo va a ver cumplido, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si nosotros vemos, el Señor está dándoles una promesa a sus apóstoles: pasemos a la otra orilla. Viene el trabajo de los apóstoles. Dicen que los apóstoles despiden a la gente y le llevan a Jesús a la barca. Como estaba e iban otras barcas con él, y entraron en la mar. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que ellos están a orillas del mar de Galilea o el lago de Tiberíades. Toda afluente de agua en la época de Jesús, que era muy extensa, le llamaban mar. Hoy en día sabemos que es un lago, el lago de Tiberíades, pero se llamaba también el mar de Galilea. Resulta que cuando uno va a este lugar, uno ve que este lago está en medio de una serie de montañas. Y entonces le explican a uno que cuando entra un viento fuerte, entonces el viento rebota entre las montañas. Y al rebotar entre las montañas, entonces se forman unas tempestades terribles que llegan hasta hundir las mismas barcas. Pero esto es a nivel humano. A nivel espiritual tenemos que entender que cada vez que la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, habla del mar, se refiere al mal. Es una referencia directa al mal. Y aquí vemos varias figuras. El mal representado en esta tempestad, la iglesia representada en la barca. La barca siempre va a ser, mis hermanos y mis hermanas, una referencia directa de la Santa Iglesia Católica, de la Santa Iglesia de Cristo. Entonces el Señor y Salvador Jesucristo estaba dentro de la barca. Claro que sí. En la barca estaban los apóstoles, pero el Señor Jesucristo va a descansar. El Señor Jesucristo va a dormir, porque el Señor va a aprovechar este acontecimiento tan puntual para darle una enseñanza a sus apóstoles. Y es importante porque dice que en esto se levantó una fuerte borrasca, una tempestad, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Es decir, tenían el viento en contra, tenían el mar, el mal que estaba golpeando, hasta el punto que ellos creían que se iban a hundir. Porque eso sucede en nuestra vida. Dios nos da una promesa: vas a ser sano, vas a ser libre, vas a ser bendecido, vas a ser protegido, vas a vivir en victoria de los hijos de Dios. Y viene inmediatamente una borrasca, viene inmediatamente un problema, y a veces nos olvidamos de la promesa del Señor. Y al olvidarnos en la promesa del Señor, nos alejamos de lo que se llama la fe. Recuerden que la fe bíblica, Hebreos 11:1, es seguridad de tener lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1, seguridad de tener lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Entonces, muchos de nosotros que nos olvidamos de las promesas de Dios, de las promesas que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor nos ha prometido, entonces sencillamente tendemos a poner nuestra fe en todo menos en Dios. Es muy triste ver personas que ponen su fe tal vez en el mal literal, que van donde brujos, brujas, hechiceros, adoradores del demonio, a buscar riego, limpias, despojos y hacer una cantidad de cosas, porque dicen, Dios dice que ayúdate que yo te ayudaré, y eso no lo dice la Biblia, lo dijo San Agustín, y de otra manera. Y entonces van a poner su fe en todo menos en Dios. Tal vez ponen su fe en cargar un amuleto, un fetiche, un talismán, alguna hechicería en general, y creen que portando esto o haciendo aquello, entonces ya van a ser
bendecidos o van a conseguir verdaderamente lo que necesitan y se están alejando totalmente de Dios. Recordemos que la Biblia nos dice a nosotros en el Evangelio mismo de San Marcos, en el capítulo 11, versículo 12 en adelante, sobre todo el versículo 22, dice el Señor: pongan su fe en Dios. Y nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. En la Iglesia Católica la ponemos a través del corazón de la Virgen María. Este congreso es un congreso en honor a los corazones unidos de Jesús y de la Virgen María. Y nuestra fe la ponemos en Jesús, pero a través del corazón de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Muchas veces nos olvidamos de las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al olvidarnos de las promesas de Dios, nos alejamos de Él. Por esa razón es que cuando las olas irrumpían en la barca, dice que el Señor estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal, y los apóstoles van y le despiertan. Estaban extremadamente asustados, tan asustados que, como les digo, habían olvidado la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al olvidar la promesa de nuestro Señor, ellos arremeten contra el Señor. Las olas arremetían contra la barca y los apóstoles van y arremeten contra nuestro Señor, porque les dice: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cuántas personas muchas veces piensan eso? Es que Dios me abandonó. Es que Dios no me escucha. Es que a mí Dios no me ama. Hay gente que me escribe a mí por las redes sociales: Padre Bernardo, dígame por qué Dios verdaderamente no escucha mi oración. Y cuando yo leo eso me siento tan triste. A mí me da mucha tristeza cuando dicen palabras así fuertes y como en contra del mismo Señor. Yo digo: Dios mío, Jesús de Nazaret, ten misericordia de todos nosotros. Escucha nuestra oración de estas personas que ya creen que tú los has abandonado, Señor. Porque eso sucede. Cuando la gente tiene algún problema, alguna dificultad, siempre se tiende a culpar al otro. Recordemos que eso ya lo dijo la psicología. El hombre es un ser de proyecciones. Y entonces cuando nosotros no podemos con algo y entonces lo proyectamos a otro. Pregúntele a una persona que sufra de alcoholismo por qué toma, por qué consume alcohol. Y entonces siempre va a culpar a otro. Porque aquel, porque este, o alguna persona que esté pasando por alguna dificultad, siempre se vive hacia afuera. Por eso San Agustín decía: Nolli foras ire in interior homini habitat veritas. Es decir, no busques fuera, que en el interior del hombre habita la verdad. Por eso Lucas, en el capítulo 15, versículo 17, desde la traducción de la Biblia Jerusalén, dice que el hijo pródigo entró en sí mismo. Porque muchas veces nosotros vivimos hacia afuera, culpando a los demás. Y cuando no podemos culpar a alguien, entonces al final terminamos culpando al mismo Dios. Lo que sucede en este mundo contemporáneo. Este mundo contemporáneo está ofendido con Dios. Este mundo contemporáneo odia a Dios. Y como no lo pudieron callar a través del ateísmo, entonces lo buscan callar a través de otros movimientos, pensamientos e ideologías, pero siempre en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no se ha visto hacia adentro, hacia ellos mismos, para poder buscar la solución. Eso pasó con los apóstoles. Los apóstoles veían hacia afuera y veían una tempestad que venía en contra de la barca, un problema, una enfermedad, un demonio venía en contra de la barca y creía que se iban a hundir. Y esto llevó a que olvidaran la promesa del Señor y fueron y arremetieron contra el Señor. Maestro, no te importa que perezcamos. Qué palabra tan dura, qué palabra tan difícil que encontramos nosotros hoy en el Nuevo Testamento. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que utiliza todas estas acciones para dejarnos una gran enseñanza, el Señor Jesucristo inmediatamente se despertó y el Señor increpó al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y dice la Biblia que el viento se calmó y sobrevino una gran calma. Vea qué interesante esto.
el Señor Jesús se levanta. Hoy en la oración le decíamos, Señor, levántate de tu trono, Señor. Qué bonito esto, el Señor se levanta y se pone de nuestro lado. Cuando el Señor se pone de nuestro lado, todo aquello que está moviéndose para que la palabra no llegue, para que no se cumpla la promesa, inmediatamente tiene que calmarse. Vea que en la Biblia encontramos en San Marcos, en el capítulo 1, versículo 25, cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm se encuentra con un hombre que está poseído por un espíritu inmundo. Este hombre se pone a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Y le dice: sé quién eres tú, el Santo de Dios. Vea qué interesante. El hombre no era el que estaba gritando, sino que era el demonio que estaba dentro de este hombre, porque estaba poseído por un espíritu inmundo, dice la Biblia. Jesús en este momento le ordenó, diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Y todos quedaron asombrados de ese exorcismo tan terrible. Vea qué interesante. El Señor le habla directamente al problema. El Señor le habla directamente a la enfermedad. San Marcos 1:30 dice que nuestro Señor Jesucristo se acerca a la suegra de Simón, que estaba en cama con fiebre. Le hablaban de ella. El Señor se acercó, tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó, y ella se puso a servirles. El Señor se acerca y le ordena a la fiebre que desaparezca, e inmediatamente desaparece. Nos dice a nosotros el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículo 16 en adelante, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo utilizaba solamente una palabra para que los demonios huyeran y las enfermedades desaparecieran. San Mateo 8:16. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Una palabra, mis hermanos y mis hermanas. Esta es la palabra que tenemos que pedirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que pronuncie sobre nosotros en este momento. Tenemos que acercarnos a nuestro Señor, porque dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 15, versículo 30, que le llevaban a todos los enfermos y los ponían a los pies del Señor, y Él los curaba, literalmente. Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a los pies y Él los curó. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. No olvidarnos de la promesa del Señor y arremeter contra el Señor, sino tenemos que ir humildemente a sus pies y pedirle al Señor que una palabra la pronuncie sobre nosotros. Que si estamos enfermos, seamos sanos. Que si estamos oprimidos, seamos libres. Que si estamos viviendo en pobreza, escasez, miseria, enfermedad, el Señor restaure nuestra vida. Acercarnos a Él, como se acercó el leproso y le dice: Señor, si quieres puede limpiarme. El Señor le dice: claro que quiero, queda limpio. E inmediatamente quedó limpio. Como se acercó la mujer hemorroísa. Ella se decía en su corazón, Marcos 15, 16 en adelante: si yo me logro acercar a Él, yo sé que sanaré. Se acercó, tocó el borde del manto y virtud salió de Él. E inmediatamente la mujer quedó sana. Dice la Biblia en San Lucas capítulo 6, versículo 19. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de Él una fuerza que sanaba a todos. Y esto es importante. Debemos acercarnos a nuestro Señor, como se acercó el ciego de Jericó. A nosotros nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículo 46, que el Señor iba hacia Jerusalén y llegó a la última ciudad habitada antes de Jerusalén, llamada Jericó. Y allí había un ciego que estaba al borde del camino. Aquel ciego también escuchó hablar de Jesús. Y cuando el Señor iba saliendo de Jericó, empieza a gritar este ciego: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Recordemos que en el Evangelio de Marcos 2 personas llaman a Jesús por su nombre. La primera que encontramos es el demonio. En San Marcos capítulo 1, versículo 24.
donde le dice el demonio: sabemos quién eres, Jesús, el Santo de Dios. Y el Señor le dice: cállate, sal de él, cállate, no te quiero escuchar, porque tus palabras son vacías. Lo que estás diciendo, lo estás diciendo de labios hacia afuera, porque eres demonio, porque no quisiste recibirme. Por eso el diablo es diablo. Era un ángel que decidió tener su designio lejos de Dios. Decidió tener su eternidad lejos de Dios, y al alejarse de Dios se convirtió, se transformó, se deformó en lo que es, en un demonio. Lo dice el Cuarto Concilio de Letrán del año 1250 en adelante, mis hermanos y mis hermanas. Por esa razón el Señor lo manda a callar. Pero este ciego, que no lo conocía, no sabía quién era Jesús, porque era ciego, no lo había visto. Tal vez no lo había escuchado porque lo había dejado pasar. Dice la Biblia que llegan a Jericó y cuando salía, no se encontró con Jesús. Sin embargo, alguien le habló, le dijo: mira, una sola palabra pronuncia el maestro y tú eres sano. Una sola palabra pronuncia el maestro y tú eres libre. Una sola palabra pronuncia el maestro y tu vida total es restaurada. Y entonces este hombre creyó, vino la fe en él. Y cuando el Señor pasaba, aunque no lo veía, eran multitudes que le decían: cállate. No grites más, no hables más, no molestes al maestro. Y tal vez hoy nos dirán a nosotros: cierre ese canal de YouTube. ¿Para que sigue predicando por redes sociales? No vuelva a predicar. Queremos que se esconda. Queremos que no vuelva a salir en público. Tal vez nos dicen lo mismo. Sin embargo, tenemos que hacer lo que hizo el ciego: no callarnos, sino seguir gritando, seguir clamando, seguir llamándolo por su nombre: Jesús, Jesús, Hijo de David. Ten piedad, misericordia, compasión, esplacmizomai, ámame con ternura. Eso fue lo que le dijo el ciego. Ámame, Señor, ten piedad, misericordia, eleison. Eleison, Señor, ten piedad, le dijo el ciego. Ten compasión, esplacmizomai, de mí que soy ciego. No te conozco, no sé dónde estás. ¿Qué hizo el Señor? Lo manda a llamar y le sana de esa ceguera, lo vuelve al camino, sigue al Señor por el camino. Tal vez usted está al lado del camino, tal vez usted ya no quiere saber nada de Dios, tal vez usted siente que esa enfermedad ya le ganó, que Dios lo abandonó, que el diablo ya ganó esta partida, porque ha pasado años y años y ya no sabe a quién más ir, no sabe a quién más acudir. Sin embargo, hoy el Señor me dice que te diga que no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, no importa lo que esté transcurriendo en tu vida, vuélvete a Él, vuélvete a los pies de Cristo, lánzate delante del sagrario, lánzate a la iglesia, en los sacramentos, y pídele al Señor en esta oración, en este congreso, que sea Él el que te sane, que sea Él el que te libere. No ponga la fe en el hombre, no ponga la fe en el hermano Miguel Peña, ni en el hermano Andrés Riaño, ni en el padre Bernardo, ni en el hermano José Luis, de ninguna manera. Pídele tú mismo a Dios que Él sea el que te sane. No ponga la fe en el hombre, dice la Biblia. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Jeremías 17:5. Tienes que poner tu confianza en Dios. Le tienes que pedir en este momento con fe, creyendo que esa palabra se va a cumplir. No importa que se hayan levantado tormentas, tempestades, que el mal se haya arremetido contra ti, contra tu vida, contra tu familia. Le tienes que pedir hoy al Señor que sea Él el que te sane, que sea Él el que te libere, que sea Dios el que te bendiga. Hoy le tienes que pedir al Señor, pero no en forma de reclamo como hicieron los apóstoles, no en forma, mis hermanos y mis hermanas, tan grotesca: no te importa que perezcamos, de ninguna manera. Tienes que pedírselo humildemente, pedirle: Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu único Hijo, y única ofrenda digna en medio nuestro, a través del corazón de la Virgen, derrama el Santo Espíritu sobre mí y sáname, Señor, de toda enfermedad. Sáname, Señor, de toda aflicción, de todo problema, de toda dolencia. Sáname, te lo pido, bendito Dios. Y eres igual que aquel leproso. Señor, si quieres, puedes sanarme. Claro que quiero. En ese claro que quiero, el Señor le está diciendo: te amo. Mateo capítulo 8, versículo 4, te amo. Y el Señor lo toca como te va a tocar a ti. Hoy tenemos que pedirle al Señor. Inmediatamente el Señor se levanta. Inmediatamente el Señor se pone al lado de los apóstoles. E inmediatamente el Señor le ordena al mar, al viento, la tempestad: calla, enmudece. El viento se calmó
y vino una gran calma. Que Dios hoy sea el que ponga su mano santa sobre ti y le ordene a esa enfermedad, desaparece, ese cáncer que se vaya. Yo he visto tantas sanaciones en mi vida y por eso soy un convencido, mis hermanos, que aunque muchas personas digan, no, Padre Bernardo, es que es imposible que Dios sane. Es que es imposible, eso fue en la iglesia antigua, en la iglesia primitiva, pero ya no, eso es imposible. Hay que dejarle eso a los médicos, hay que dejarle eso a los científicos. Usted solamente dedíquese a otra cosa porque es imposible que Dios sane, es imposible que Dios libere. Hoy en día el mundo contemporáneo piensa eso, porque el mundo contemporáneo piensa que todo es imposible para Dios, pero nosotros los que somos hijos de Dios sabemos que nada es imposible para Él, absolutamente nada. Por eso debemos pedirle a Él. Y yo, como se los digo, he sido testigo de tantos milagros. Personas postradas en camillas, parapléjicas totalmente, levantadas por el poder del Señor. Personas en silla de ruedas, postradas por algún accidente, alguna condición, sanos y levantados para la gloria del Señor. Personas, mis hermanos y mis hermanas, que han estado enfermos de cáncer, sida, leucemia, osteoporosis y han sido sanos en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy debemos pedirle con fe a nuestro Dios que sea Él el que obre ese milagro, que sea Él el que haga ese portento en nuestras vidas, porque ¿a quién más iremos? Como dijo San Pedro, ¿a quién más iremos, Señor? Si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Y si tú crees que vas a perecer, si tú crees que ya no hay nada más que hacer, hoy pon tu mirada en Jesús. Pon tu fe en Jesús. Como dice Marcos en el capítulo 11, versículo 23. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Vea qué bonito esto. Todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Tenemos que ir al Señor, pero con fe, creyendo verdaderamente que el Señor Jesucristo va a hacer su obra en nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo, después de que le da esta orden al viento, al mar, y viene una gran calma, nuestro Señor Jesucristo lo que hace es ir a los apóstoles. Y el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿por qué están con tanto miedo? Quiere decir, yo estoy aquí con ustedes. No los he abandonado, no voy a permitir que perezcan, no voy a dejar que el mal que remete contra ustedes los hunda, acabe con sus vidas. Si yo estoy aquí con ustedes. Muchas veces el silencio de Dios es porque está escuchando nuestra oración y a veces creemos y queremos que el Señor ya haga su obra, pero Dios está ahí, no te abandona. Dios está ahí, cerca de ti. Dios está ahí, al lado tuyo, como los discípulos de Maús. Si ustedes leen San Lucas en el capítulo 24, versículo 13 en adelante, vamos a encontrar la perícopa bíblica de los discípulos de Maús. Y dicen que dos de ellos iban camino a Emaús. El Señor les había dicho que era en Jerusalén donde tenían que estar. Y ellos se fueron de Jerusalén, es decir, abandonaron al Señor, perdieron la fe. ¿Por qué? Porque algo terrible había sucedido, habían matado a Jesús. Y ellos creían que el Señor era el que los iba a salvar. Ellos mismos lo dicen, esperábamos que Él sería el que iba a salvar, a liberar a Israel. Ellos creían que verdaderamente el Señor Jesucristo era el que iba a hacer todo posible. Sin embargo, el Señor para ellos estaba muerto, absolutamente muerto. Habían perdido toda fe, toda esperanza, y por eso todos los verbos que utilizan los discípulos de Maús son en pasado. Fue un profeta, esperábamos que sería, pero ya han pasado 3 días, dicen estos hombres. Y esto es importante, mis hermanos,
que nosotros lo tengamos en cuenta. Y el mismo Jesús estaba caminando en medio de ellos, pero sus ojos estaban impedidos. Dice, sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Incapacitados. Lucas capítulo 24, versículo 16. ¿Y por qué estaban incapacitados para reconocerle? Porque habían perdido la fe. Porque se habían dejado derrotar del problema, de la dificultad que habían vivido, y veían hacia el futuro y veían todo oscuro, porque se sentían defraudados, derrotados totalmente. Sin embargo, vea qué interesante, aunque el Señor estaba ahí, no lo reconocieron. Los discípulos de Maús no reconocieron al Señor, pero los apóstoles en la barca tenían a Jesús con ellos y creía que el Señor no les importaba lo que ellos estuvieran viviendo. Por eso le dice, no te importa que perezcamos. Y el Señor Jesucristo lo primero que hace es levantarse y preguntarle, ¿por qué están con tanto miedo? Y les hace otra pregunta, otra segunda pregunta, ¿cómo? ¿No tienen fe? ¿Cuándo nosotros nos llenamos de miedo? Cuando perdemos la fe. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros tenemos fe, la fe es seguridad. Cuando perdemos la fe viene la inseguridad, viene el miedo. Ese sistema, mis hermanos y mis hermanas, obra en contra de nosotros y nos quiere llevar a una lejanía del Señor. Muchas veces nos pasa con una serie de ataduras que Dios nos ha ido mostrando en las oraciones. Hay una atadura que se llama el manto de miseria. ¿Qué significa el manto de miseria? Es como una sombrilla que se pone así sobre la persona y entonces viene la bendición y la bendición cae alrededor, pero la persona ve que la bendición llega a su familia, a sus amigos, a sus cercanos, pero la persona dice, pero yo no soy escuchado. Manto de miseria. Cuando ese manto de miseria se vuelve más crónico, hay algo que se llama el valle del olvido. ¿Qué quiere decir esto? Es una atadura espiritual donde la gente va como aislándose. Siente que nadie lo escucha, que nadie le pone atención, pasa una hoja de vida, no lo llaman, todo siente que le va mal. Un valle del olvido. Cuando eso se pone crónico, llega al valle de huesos secos del cual nos habla Ezequiel en el capítulo 37. Un valle de huesos secos, donde ya sentimos que no hay vida, ya no hay nada que hacer, absolutamente nada, hasta que llegamos al final, que es el valle de sombra y de muerte, del cual nos habla a nosotros el Salmo 23. Es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta, mis hermanos y mis hermanas. El Salmo 23 nos habla a nosotros de este valle de muerte al cual nos quiere llevar el enemigo. ¿Y cómo nos puede llevar el enemigo a este valle de muerte? Cuando nosotros nos alejamos verdaderamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, aunque fuera por valle de sombra y de muerte, no temería mal alguno, pues tú vives conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Entonces, para no temer a esto, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos al Señor. Pedir al Señor que Él es el que ha prometido sobre nuestra vida, que esa promesa que el Señor nos ha dado se cumpla en nuestra vida. Pero para poder hacer eso tenemos que poner nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor se aterra de que sus apóstoles, que lo han visto obrar milagros, que lo vieron mis hermanos y mis hermanas expulsar al demonio de la sinagoga de Cafarnaúm, que lo vieron sanar a la suegra de Pedro, que lo vieron realizar diferentes sanaciones y liberaciones, pues dice el versículo 34 del capítulo 1, Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba que los demonios hablaran, pues lo conocían. Aquellos que vieron cómo el Señor curó al leproso, cómo el Señor levantó al paralítico, aquellos que vieron cómo el Señor sanó a aquel hombre de la mano paralizada, cómo el Señor y Salvador Jesucristo estaba obrando signos, prodigios y milagros, no habían verdaderamente creído en Él, no tenían fe en Él, en el Dios de lo imposible, en el hacedor de los milagros,
en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y muchas veces nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces nos han hablado y nos han contado los milagros que el Señor ha hecho? ¿Cuántas veces hemos visto nosotros el obrar del Señor? Sin embargo, no alcanzamos a poner nuestra fe en Él. Eso lo vemos nosotros en la Eucaristía. Ve aquí tremendo esto. Una vez un pastor protestante en los Estados Unidos de Norteamérica me dijo lo siguiente: ¿en verdad Jesús está en la Eucaristía? Le dije, claro que sí. El dogma eucarístico del Concilio de Trento dice que bajo cualquiera de las dos especies del pan y del vino encontramos el verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces me dijo, ¿y usted cree que Jesús está en la Eucaristía? Yo, claro que sí. Yo creo que Jesús está en la Eucaristía. Y me preguntó, ¿y todos los católicos creen lo mismo? Le dije yo, claro, la Eucaristía es el centro y el culmen de la vida cristiana. Creemos en la real presencia de Jesús. Y me dijo, ¿y por qué los sagrarios están abandonados? ¿Por qué la gente no está de rodillas verdaderamente adorando a Dios si es verdad que creen que Él está ahí? Y es terrible, mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué? Lo tenemos claro, lo creemos, es un dogma de fe. Lo creemos. Yo mismo viví un milagro eucarístico donde se convierte la hostia en carne y un agua que habíamos puesto en sangre. Lógicamente yo vi ese milagro y dice uno, ¿y por qué no está uno de rodillas delante del Señor, clamándole noche y día por su misericordia para nuestras vidas? Porque a veces no alcanzamos verdaderamente a creer verdaderamente en Dios. Una fe verdadera, concisa, profunda en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que le dejamos campo a la duda. ¿Y cuando le dejamos ese campo a la duda? Cuando nos olvidamos de la promesa del Señor. Cuando olvidamos la palabra del Señor, el Señor le dice, ¿cómo no tienen fe? ¿Fe en qué? En Él y en su palabra. El Señor les había dicho en el versículo 35, pasemos a la otra orilla. Ellos olvidaron la promesa por esta tempestad, por este problema que se levanta, y el Señor les recuerda su promesa. ¿Cómo no tienen fe? Y entonces estos personajes se encontraban como los discípulos de Maús, mis hermanos. Se encontraban confundidos, se encontraban perdidos, tanto que ellos se llenan de temor y se dicen unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Pues Jesús de Nazaret. Lo vamos a ver después de Pentecostés, como Pedro va a dar testimonio público de Jesús. Ese Jesús, y empieza a hablar de nuestro Señor. Y a dar un recorrido histórico de nuestro Señor hasta decir, y a este Jesús ustedes lo mataron. Pero nosotros somos testigos, testimonios de ese Jesús. Y van a obrar en el nombre de Jesús. Y le van a decir al paralítico, en el nombre de Jesús levántate. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesús de Nazaret. Y le van a decir a los muertos, levántate, y van a resucitar. Y le van a decir a los que están enfermos, sánate, y van a sanar. Y van a proclamar signos, prodigios y milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues lo dice la misma palabra del Señor. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Tenemos que aprender a conocer quién es verdaderamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los apóstoles, verdaderamente iluminados por la luz del Espíritu, pusieron su fe en el Señor y conocieron quién era Jesús. Vea lo que dice Hechos 2:44. Pero el temor se apoderaba de todos. Ahora ya no el temor se apodera de los apóstoles. Dice San Marcos en el capítulo 4, versículo 41, ellos se llenaron de gran temor. Ya no, ya conocen a Jesús. Y por la obra de los apóstoles dicen que el temor se apoderaba de todos, pero los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Vea qué interesante. Y si ustedes, mis hermanos y mis hermanas, ponen su mirada en el capítulo 4, versículo 29 de los Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente: y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas, aquellos que querían hacer callar a los apóstoles, y concede a tus siervos, a los apóstoles, proclamar tu palabra con valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vea qué interesante esto. Los apóstoles predican la palabra.
Ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con valentía. Los apóstoles proclaman la palabra. Pero el que hace prodigios y milagros es Dios. Dice, extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios. Y lo vieron, mis hermanos, lo vivieron, y podemos leer en los apóstoles cuántos milagros Dios obraba a través de los apóstoles, aquellos que no sabían quién era Él. Pero nosotros sí lo sabemos. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de la Santísima Virgen María, el Hijo eterno de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. La Iglesia Católica, a través del símbolo de los apóstoles, nos enseña verdaderamente quién es Jesús de Nazaret, y tenemos que poner nuestra fe en Él. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, entonces es donde vienen los signos, los prodigios, los milagros, es decir, el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de su promesa. Por eso dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 1, y llegaron al otro lado del mar. Es decir, se cumple la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal vez ese llegaron al otro lado del mar es esa sanación física. Tal vez ese llegaron al otro lado del mar es esa liberación espiritual. Tal vez y llegaron al otro lado del mar es esa prosperidad económica. Y tal vez y llegaron al otro lado del mar es esa bendición familiar. Tal vez ese llegaron al otro lado del mar es el cumplimiento de esa promesa que Dios te ha dado, que tú sabes que está ahí en tu corazón, pero que falta aún por cumplirse. Pero que el Señor me dice hoy que te diga que no vas a morir sin ver esa promesa cumplida, porque cuando Dios promete, cumple. O si no, pongamos nuestros ojos en la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Nuestra Señora, y pidámosle a Dios que nos ilumine en este momento, que recibamos revelación. Nuestra Madre Santa puso la fe en Dios, claro que sí. Claro que la puso totalmente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Puso la fe, puso su confianza plena en el Señor. ¿Vinieron los problemas? Claro que sí. ¿Cómo que no, Padre? Si apenas la Virgen María le dice que sí al Señor, y entonces vienen los problemas terribles, tanto que empiezan a pasar persecuciones, empiezan a pasar, mis hermanos y mis hermanas, una cantidad de acontecimientos adversos a todo lo que la Santísima Virgen María había recibido por parte de Dios a través del ángel. Iba a ser la madre del Dios Todopoderoso, del Hijo eterno de Dios. Pero si usted pone, mis hermanos y mis hermanas, su mirada en Lucas capítulo 2, versículo 33 en adelante, el mismo Simeón le dice que una espada va a atravesar su alma, su corazón. Si usted ve después la Virgen María, cuando va con el niño Jesús al templo, el niño se pierde en el templo. Si usted ve, mis hermanos y mis hermanas, cuando nace el niño y después de la visita de los pastores y de los magos, inmediatamente tienen que huir a Egipto, porque Herodes busca al niño y a su madre para matarlos. Pero sin embargo, la Santísima y la Purísima Virgen María, siempre con confianza en el Señor, aquella que le dijo que sí, aquella que lo vio nacer, fue la misma que lo acompañó allá en San Juan capítulo 19, versículo 25, donde el Señor Jesús pone su mirada abajo de la cruz, y ahí en ese lugar ve a su madre y junto a ella al discípulo a quien el Señor tanto amaba. Y el Señor habla con su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y dice al discípulo a quien amaba: he ahí a tu madre. Pero no solamente la Virgen María llega hasta la cruz del Calvario, porque si usted, mi hermano y mi hermana, pone su mirada en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 12, va a encontrar que la Virgen María estaba acompañando al grupo de los apóstoles. Nos dicen que todos ellos perseveraban en oración con el mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. Ahí está nuestra Madre Santa.
al lado de los apóstoles. Pero si ustedes ponen su mirada en el libro del Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 19 y capítulo 12, versículo 1, vamos a encontrar, mis hermanos, a la Santísima Virgen María. Dice, y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿A quién vemos ahí? A la Santísima y a la Purísima Virgen María. Así que, mis hermanos, pongamos nuestra fe en el Señor, porque lo mismo que vemos en Apocalipsis fue lo mismo que le anuncia Dios a la Virgen a través del ángel Gabriel. Y sin importar los problemas, las dificultades, vemos realizada la obra, las promesas de Dios cumplidas en nuestra Madre, en la Santísima, en la Purísima Virgen María. Y también la vamos a ver cumplida en nuestras vidas y en nuestras familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.